Revista Smithsonian una vez preguntó: ¿puede un hallazgo asombroso reescribir capítulos enteros de la historia de nuestro planeta? Desde la mandíbula de Helicoprion que corta a sus presas como una sierra viva hasta la misteriosa cadena sellada durante millones de años. Estos son solo dos de los descubrimientos que nos empujan a repensar todo lo que sabemos sobre lo que acecha bajo la superficie de la Tierra. ¿Estás listo para ver qué más han sacado los mineros de las profundidades? ¡Vamos! Helicoprion fue uno de los depredadores prehistóricos más inusuales que jamás hayan existido. Su característica más desconcertante: una estructura en forma de espiral llena de dientes afilados. Durante más de un siglo, los científicos no pudieron averiguar dónde pertenecía esta espiral. Algunos pensaban que estaba dentro de la boca, otros creían que era parte de una extensión similar a un tronco. Ese misterio persistió hasta que se desenterró un fósil en una mina de carbón en la región de Volgogrado, en Rusia. A diferencia de los descubrimientos anteriores, este reveló la verdad. La espiral estaba incrustada profundamente en la mandíbula inferior, permitiendo que Helicoprion creciera continuamente nuevos dientes. Aún más fascinante, cuando el pez cerraba la boca, la espiral giraba hacia adelante, cortando a sus presas con precisión. Esta extraña adaptación ayudó a la criatura a alimentarse de manera eficiente y a defenderse en los antiguos mares. Aunque hoy suene extraño, Helicoprion es solo uno de muchos animales prehistóricos con características que no se parecen a nada que veamos en las especies modernas. Gracias a descubrimientos como este en las profundas capas de carbón, seguimos desenterrando los diseños más asombrosos de la naturaleza del pasado distante de la Tierra. Pero, ¿qué pasa cuando los mineros se topan con algo que reescribe completamente la historia de los dinosaurios? En el año 2013, durante una encuesta geológica de una mina de carbón abandonada cerca del pueblo de Arino, en España, los paleontólogos hicieron un descubrimiento revolucionario. Enterrados profundamente en capas de roca antigua, estaban los restos fosilizados de dos dinosaurios pertenecientes a una especie previamente desconocida. Los huesos fueron enviados rápidamente para su análisis, y la nueva especie fue oficialmente nombrada Europa carbonensis. Al principio, los investigadores creían que los fósiles pertenecían a la familia de los anquilosaurios, conocidos por sus cuerpos acorazados y cráneos triangulares. Pero estos especímenes contaban una historia diferente. Sus cráneos eran redondos y curvados, características que no coincidían con los anquilosaurios. Tras un examen más detallado, los científicos reclasificaron la especie como parte del género Nodosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros también conocidos por su dura armadura escamosa. Las pruebas de datación radiométrica colocaron a estos nodosaurios en alrededor de 113 millones de años de antigüedad, lo que los convierte en los restos de nodosaurios más antiguos jamás descubiertos en Europa. Aún más fascinante, España ha producido varias otras nuevas especies de dinosaurios en las últimas 2 décadas, consolidando aún más sus minas de carbón como portales vitales hacia el pasado distante de la Tierra. Los dinosaurios no son las únicas sorpresas que se esconden bajo tierra. ¿Qué pasaría si un pequeño insecto agresivo de las sombras desafiara toda lógica? Durante los primeros años 50, en lo profundo de una mina de carbón en Glamorgan, Gales, los investigadores se encontraron con una cucaracha que, a primera vista, parecía casi ordinaria. Sin embargo, al estudiarla más de cerca, reveló un conjunto de características nunca antes vistas, tanto físicas como comportamentales. Este insecto tenía ojos blancos, antenas inusualmente largas y gruesas, y mostraba una agresión territorial extrema. Durante un tiempo, los científicos incluso creyeron que podría ser ciega, aunque pruebas posteriores descartaron esa posibilidad. Inicialmente, se pensó que el espécimen era un individuo mutado único. Pero a lo largo de los siguientes 50 años, comenzaron a aparecer cucarachas similares, primero en el cementerio de Adolorata en Malta, donde se registraron 6 individuos, y más tarde en otras partes del Reino Unido.
Eventualmente, la especie se conoció informalmente como el mutante Beloglasov, reconocida por su apariencia de ojos pálidos y su comportamiento defensivo hacia otras cucarachas. Hasta el día de hoy, los científicos no están seguros de cómo una especie que se cree que se originó en una mina de carbón galesa también podría encontrarse a más de 1000 millas de distancia en una isla del Mediterráneo. Hablando de criaturas espeluznantes, esperan escuchar lo que los científicos encontraron arrastrándose bajo Gales. En el año 2017, un equipo de biólogos británicos exploró una mina de carbón abandonada en Gales, con el objetivo de estudiar los invertebrados que sobreviven en ese oscuro y aislado entorno. Inicialmente, su investigación no arrojó mucho de interés, hasta que se encontraron con una extraña nueva especie de ciempiés, rápidamente apodada el monstruo de Mayer, debido a su inquietante apariencia. Este descubrimiento fue significativo. No se había identificado ninguna nueva especie de ciempiés en el Reino Unido desde el año 1993. Aún más desconcertante, los parientes más cercanos de este ciempiés son nativos de la península ibérica. Los investigadores sospechan que sus larvas pudieron haber llegado a través de productos industriales importados y se adaptaron a las condiciones subterráneas con el tiempo. Aunque es inofensivo para los humanos y modesto en tamaño, la concha marrón brillante del ciempiés, sus patas translúcidas y sus largas antenas similares a las de las hormigas lo hicieron destacar. Al principio, se pensó que era una especie conocida, pero estudios genéticos confirmaron que era completamente nueva, demostrando que incluso las minas abandonadas pueden seguir guardando secretos vivos del mundo natural. Pero, ¿qué pasaría si lo más extraño encontrado en una mina no estuviera vivo, o incluso de este planeta? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificaciones y denle al botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya a este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? En el año 1885, los mineros en Austria descubrieron un extraño objeto metálico dentro de un trozo de carbón. Hoy en día conocido como el cubo de Salzburgo o hierro de Wolfsegg, el artefacto fue entregado al Museo de Historia Natural en Viena debido a su forma y estructura inusuales. Alrededor de una década después, el ingeniero de minas Adolf Gurlt examinó el objeto más de cerca. Cubierto de indentaciones simétricas y diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes, el cubo se destacó. Gurlt especuló inicialmente que podría ser un meteorito, pero carecía de las marcas de derretimiento que típicamente se ven en los restos espaciales. Pruebas adicionales revelaron que no contenía ninguno de los metales extraterrestres habituales como cobalto, níquel o cromo. Mientras algunos informes sugerían que el cubo podría haberse originado en depósitos de carbón que datan de millones de años, nunca se ha llegado a un consenso científico definitivo sobre su edad. El escritor estadounidense Charles Fort más tarde hizo referencia al cubo, sugiriendo que podría ser el producto de una civilización antigua o extraterrestre. Aunque no hay evidencia que respalde esa afirmación, el artefacto sigue atrayendo el interés de investigadores de fenómenos inexplicables. Hoy en día, el cubo de Salzburgo se encuentra en el Museo Heimathaus, en Vöcklabruck. No muy lejos de donde fue descubierto, su propósito y origen siguen siendo un misterio. A continuación, un tesoro antiguo formado por el tiempo, no por la mano del hombre, tan perfecto que desafió las herramientas de la maquinaria moderna. En el año 2016, en lo profundo de una mina de carbón cerca de Krasnoyarsk, en Rusia, los mineros hicieron un descubrimiento sorprendente. A una profundidad de casi 130 pies, encontraron un grupo de esferas de piedra lisas, cada una de casi 3 pies de diámetro. Apodadas perlas del período Jurásico, estas piedras perfectamente redondas
eran tan duras que ni siquiera un cubo de excavadora podía romperlas. 10 de estas esferas fueron llevadas a la superficie para su análisis científico. Debido a su simetría inusual, patrones de superficie vibrantes y colores cambiantes, algunos especularon que podrían ser reliquias de una civilización antigua desconocida. Pero los expertos ofrecieron una explicación fundamentada. Según Olga Yakunina del Museo de Geología de Siberia Central, estas son conocidas como concreciones, formaciones geológicas similares, en principio, a cómo crecen las perlas. Se formaron hace aproximadamente 145 millones de años, durante el período Jurásico, cuando gran parte de Siberia Occidental estaba sumergida bajo un mar antiguo. La materia orgánica, como algas o conchas, actuó como núcleo. Con el tiempo, capas de sedimento se endurecieron a su alrededor, cementadas por compuestos de hierro y manganeso en el agua. Con una presión extrema, se transformaron en las esferas casi indestructibles que vemos hoy. Si te encontraras con una esfera de piedra de 3 pies de ancho en lo profundo de la Tierra, ¿creerías que es una formación natural o prueba de algo mucho más antiguo de lo que la historia admite? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. En el año 2011, el exbanquero de Wall Street, Randall Atkins, hizo lo que parecía ser una inversión estándar. Compró una mina de carbón cerca de Sheridan, Wyoming, por $2 millones. Su plan era extraer carbón para la generación de energía. Pero lo que había bajo la superficie resultó ser mucho más valioso. Después de detalladas encuestas geológicas, los científicos descubrieron que el sitio contenía cantidades significativas de elementos de tierras raras. A diferencia de las fuentes convencionales, típicamente incrustadas en roca ígnea sólida, este depósito se clasificó como no convencional, porque los elementos se encontraron en formaciones más suaves y menos típicas. Hoy en día, conocido como la mina Brook, ahora se considera el depósito de tierras raras más grande de su tipo en los Estados Unidos, con un valor estimado de más de $37,000 millones. Los elementos de tierras raras son vitales en la fabricación moderna. Se utilizan en baterías de alto rendimiento, vidrio óptico que transmite luz infrarroja y materiales que absorben radiación ultravioleta. Antes de este hallazgo, los Estados Unidos dependían en gran medida de las importaciones de China. Este descubrimiento en Wyoming ha remodelado el acceso de la nación a estos recursos críticos, gracias a una compra inesperada. ¿Todavía no estás impresionado? ¿Qué tal una tortuga fosilizada del tamaño de un automóvil, enterrada en carbón durante 60 millones de años? En una mina de carbón en lo profundo de Colombia, los trabajadores hicieron un descubrimiento notable: un caparazón de tortuga fosilizado del tamaño de un automóvil eléctrico compacto. Los científicos más tarde lo identificaron como Carbonemys cofrini, comúnmente conocida como la tortuga de carbón, que data de hace aproximadamente 60 millones de años. Las tortugas vivieron junto a los dinosaurios, pero típicamente eran pequeñas. Sin embargo, Carbonemys apareció aproximadamente 5 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Durante este mismo periodo, surgieron otras especies enormes, incluyendo la serpiente gigante Titanoboa. Los paleontólogos creen que este estallido de gigantismo se debió a cambios importantes en el ecosistema: menos depredadores, competencia mínima y abundante vegetación. A diferencia de las tortugas modernas, Carbonemys tenía mandíbulas enormes y aplastantes, capaces de devorar grandes cantidades de alimento, y posiblemente incluso otros animales. El fósil fue recuperado de la formación Cerrejón, un sitio geológico ya conocido por descubrimientos extraordinarios de la era Paleocena. Pero ninguno igualó la escala de esta tortuga. Una vez enterrada bajo capas de carbón, Carbonemys ahora se erige como un colosal recordatorio de los gigantes olvidados de la Tierra. A principios del siglo XX, en lo profundo de una mina de carbón en Coseley, en los Midlands occidentales de Inglaterra, los trabajadores desenterraron un pequeño cráneo fosilizado. Décadas más tarde,
Los científicos identificaron que pertenecía a una especie antigua de pez de aletas radiadas, un grupo que apareció por primera vez hace más de 319 millones de años durante el período carbonífero. Basado en su tamaño, es probable que el pez midiera alrededor de 6 pulgadas de largo y se alimentara de pequeños crustáceos y moluscos. Durante casi un siglo, el fósil permaneció en una colección de museo, hasta que un equipo de la Universidad de Michigan y la Universidad de Birmingham realizó un escaneo de alta resolución utilizando tomografía computarizada. En el año 2022, hicieron un descubrimiento asombroso. El cerebro del pez estaba preservado en 3 dimensiones, convirtiéndose en el cerebro de vertebrado más antiguo jamás encontrado. Este avance ofreció nuevas perspectivas sobre cómo evolucionaron los cerebros de los peces de aletas radiadas. Hoy en día, estos peces desarrollan sus cerebros a través de la eversión, donde la parte frontal se pliega hacia afuera durante el crecimiento embrionario. En contraste, otros vertebrados forman sus cerebros mediante pliegues hacia adentro. Notablemente, este antiguo espécimen carecía de la característica de eversión, demostrando que este desarrollo evolutivo clave aún no había aparecido. Aún más asombroso, es uno de los muy pocos fósiles donde el tejido blando, específicamente la materia cerebral, ha sobrevivido durante cientos de millones de años. Ahora prepárate, porque ¿qué pasaría si se encontrara joyería de oro hecha por humanos dentro de carbón que se dice que tiene 300 millones de años? En junio del año 1891, apareció un extraño informe en el Morrisonville Times, un periódico de un pequeño pueblo en Illinois. Detallaba un descubrimiento asombroso por una mujer llamada señora Culp. Esa mañana, mientras rompía un trozo de carbón para leña, algo inesperado llamó su atención. Dentro del carbón había una cadena de oro, perfectamente enrollada en un círculo. La pieza se había agrietado cerca de su centro, revelando parte de la cadena, mientras que sus extremos permanecían firmemente incrustados. La cadena medía casi 10 pulgadas de largo y pesaba poco más de 6 onzas y media. Hecha de oro de 8 cortes, su artesanía sugería una antigüedad significativa. Los expertos que examinaron el hallazgo coincidieron en que había estado sellada dentro del carbón desde la formación de ese trozo. Y ahí es donde se vuelve desconcertante. El carbón mismo se formó entre 250 y 350 millones de años atrás, mucho antes de que los humanos, o incluso nuestros primeros ancestros, caminaran sobre la Tierra. Así que la pregunta es, ¿cómo terminó un objeto hecho con metalurgia avanzada dentro de carbón prehistórico? No existen respuestas definitivas, pero algunos creen que este artefacto, y otros como él, son evidencia de que civilizaciones inteligentes pudieron haber existido cientos de millones de años antes que nosotros. En Sudáfrica, cerca de la ciudad de Klerksdorp, los mineros desenterraron esferas metálicas con surcos y crestas notablemente simétricos. Estos objetos, comúnmente conocidos como las esferas de Klerksdorp, están compuestos principalmente de hematita y pirita, y fueron encontrados incrustados en una capa mineral rica de pirofilita. Mientras algunos afirman que estas esferas son reliquias de una antigua civilización avanzada, los geólogos han confirmado que son formaciones naturales, concreciones que se desarrollaron lentamente dentro de roca precámbrica de 3.000 millones de años. Aunque visualmente llamativas, sus características son el resultado de procesos geológicos que se desarrollaron a lo largo de escalas de tiempo inmensas, no de la artesanía humana. En 1961, 3 amigos, Mike Mikesell, Wallace Lane y Virginia Maxey, estaban explorando las montañas Coso cerca de Olancha, California, buscando geodas. En su lugar, encontraron una extraña piedra. No era jade, pero se destacaba, así que la llevaron a casa. Cuando intentaron abrirla, descubrieron un objeto blanco, similar a cerámica, en su interior. En su núcleo había una delgada varilla de metal, de aproximadamente 2 milímetros de ancho,
que reaccionaba a un imán. Junto a ella había otros 2 objetos, uno como un clavo y otro que se parecía a una arandela. La estructura era hexagonal, y la superficie de la piedra estaba incrustada con conchas fosilizadas. Un geólogo consultado por Maxey estimó que la edad de la capa de fósiles circundante era de al menos 500.000 años. Más tarde, el creacionista Ron Caillet la estudió más a fondo utilizando imágenes de rayos X. Paul J. Willis, editor de la revista Info, sugirió que el objeto interior se parecía a una bujía. Ahora conocido como el artefacto Coso, sigue siendo un tema de debate. Si es genuino, podría sugerir tecnología avanzada mucho más antigua que cualquier civilización conocida. O podría ser una anomalía natural que la ciencia aún no ha logrado explicar completamente. En las minas de carbón de Wilburton, en Oklahoma, un hombre llamado Frank J. Kennard afirmó haber descubierto una olla de hierro fundido, incrustada en un trozo de carbón. Cuando se analizó el carbón, se estimó que su edad geológica era de alrededor de 312 millones de años, del período pensilvánico. Kennard proporcionó una nota escrita documentando el hallazgo, incluyendo su ubicación precisa y circunstancias. Naturalmente, los científicos convencionales rechazaron la idea de que la olla pudiera haberse fabricado durante esa era, ya que desafiaría directamente la cronología establecida de la historia humana. En lugar de debatir el origen del artefacto, eventualmente se colocó en el Museo de Evidencia de Creación en Glen Rose, Texas, donde permanece en exhibición como parte de una colección de lo que se llaman artefactos fuera de lugar. Si la olla realmente data de tiempos prehistóricos o terminó en el carbón a través de una contaminación posterior, sigue siendo una pregunta abierta, pero continúa generando debate entre investigadores y escépticos por igual. Y justo cuando piensas que hemos alcanzado el límite, ¿qué pasaría si encontraras herramientas antiguas que sugieren que los humanos caminaron por Europa hace 700.000 años? En el verano de 2023, arqueólogos descubrieron uno de los sitios humanos más antiguos de Europa, enterrado bajo una mina de carbón en la cuenca de Megalópolis, en el sur de Grecia. Esta región, impregnada de mitos sobre gigantes antiguos luchando contra los dioses del Olimpo, había estado bajo excavación durante años. Pero solo recientemente, los científicos exploraron una sección de la mina que había sido abandonada, y el descubrimiento fue extraordinario. Allí, incrustadas en capas de sedimento, había herramientas de piedra primitivas que datan de hace aproximadamente 700.000 años. Estas herramientas de tipo achelense temprano probablemente se usaron para cazar, procesar carne, trabajar la madera y preparar pieles de animales. También se encontraron restos fosilizados de animales ahora extintos, ofreciendo un vistazo al antiguo entorno. Según los investigadores, este sitio es ahora el asentamiento de homínidos más antiguo conocido en Grecia, posiblemente vinculado a los primeros ancestros humanos como Homo heidelbergensis. Marca un hito importante en la arqueología europea. Este hallazgo no solo amplía nuestra comprensión de la prehistoria humana, sino que también aporta nueva intriga a los antiguos mitos arraigados en el paisaje de Megalópolis. El 5 de junio de 1852, Scientific American publicó un curioso informe desde Massachusetts. Tras una explosión en Meeting House Hill en Dorchester, un misterioso objeto metálico fue supuestamente lanzado a la superficie, desde lo profundo de una roca sólida. Según una fuente anónima, fue encontrado dentro de una roca fracturada, y cuando se volvió a ensamblar, formó un jarrón en forma de campana de poco más de 4 pulgadas de altura. El metal se asemejaba a la plata y estaba adornado con 6 motivos florales y una base en forma de corona de laurel. Lo que asombró a los observadores fue la edad estimada de la roca de la que provenía, más de 600 millones de años, datando de la era precámbrica, mucho antes de que los humanos o la vida compleja hubieran evolucionado. Algunos científicos lo desestimaron como un engaño, señalando su similitud con jarrones del siglo X. Sin embargo,
Otros se mostraron desconcertados, especialmente por las afirmaciones de que la superficie llevaba imágenes de especies de plantas que se creía habían desaparecido hace más de 100.000 años. Ya sea un relicario mal identificado o un genuino artefacto fuera de lugar, el jarrón de Dorchester sigue siendo uno de los objetos más enigmáticos jamás traídos a la luz desde debajo de la superficie de la Tierra. Si este jarrón realmente provino de una roca de más de 600 millones de años, ¿crees que es un fragmento perdido de tecnología antigua? ¿O hay otra explicación que todos estamos pasando por alto? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En el año 1889, durante una operación de perforación en Nampa, Idaho, los trabajadores hicieron un descubrimiento que aún genera controversia. A una profundidad de alrededor de 330 pies, enterrada dentro de capas de arcilla compactada, desenterraron una pequeña figurita de arcilla cocida en forma de figura femenina humana, claramente hecha a mano. Dada la profundidad y el contexto geológico, parecía poco probable que el artefacto fuera una intrusión reciente. Nadie excavaría tan profundo solo para plantar un engaño. Años más tarde, la figurita pasó a manos del investigador John Wright, quien dedicó mucho tiempo a su estudio. El interés científico creció cuando los expertos notaron manchas rojas en la superficie, que se identificaron más tarde como óxido de hierro, lo que indica que el artefacto había estado bajo tierra durante mucho tiempo. El renombrado geólogo George Frederick Wright concluyó que la figurita había sido recuperada de estratos que datan de la transición entre los períodos Plioceno y Pleistoceno, situando su posible antigüedad en más de 2 millones de años. Hasta el día de hoy, la figurita de Nampa sigue siendo un hallazgo inexplicado, uno que desafía las suposiciones de larga data sobre la cronología de la historia humana. No todos los descubrimientos son fósiles o artefactos. Algunos son desastres que no morirán. ¿Y si la Tierra misma ha estado ardiendo durante décadas? Cerca de la ciudad australiana de Newcastle, los residentes notaron humo persistente que se elevaba del suelo. ¿La fuente? Un fuego subterráneo de larga duración en la mina de carbón abandonada Clara Valley, que fue construida en el año 1893. Para la década de 1930, la mina empleaba a más de 1,000 trabajadores. Pero la producción disminuyó con el tiempo y el sitio fue cerrado permanentemente en 1966. Cuando llegaron los equipos de emergencia, descubrieron que el fuego había estado ardiendo sin ser notado durante más de un año. Los investigadores rastrearon el epicentro hasta 2 viejos estanques llenos de desechos de la mina. Los esfuerzos para extinguir el fuego se detuvieron rápidamente cuando se hizo evidente que la intervención podría desencadenar un colapso mortal del suelo circundante. Los incendios subterráneos de carbón son poco comunes pero extremadamente peligrosos. Generalmente comienzan cuando el oxígeno llega a las capas de carbón expuestas o a los desechos sobrantes. Si también está involucrado el turba, el fuego puede arder más caliente y propagarse más rápido. Fuegos similares han ocurrido en los Estados Unidos, China y otras regiones mineras, algunos de ellos aún ardiendo décadas después de que comenzaron. En el año 2012, los mineros que trabajaban cerca de la ciudad de Kostolac, en el este de Serbia, hicieron un sorprendente descubrimiento mientras excavaban a una profundidad de alrededor de 20 metros o aproximadamente 65 pies. Bajo las capas de suelo y carbón, desenterraron restos fosilizados de varias enormes criaturas de la edad de hielo. Cuando llegaron los paleontólogos, identificaron los huesos como pertenecientes a mamuts lanudos, una especie que alguna vez recorrió vastas partes de Eurasia. La excavación continuada reveló un total de 6 esqueletos de mamut individuales, cada uno datando de hace aproximadamente 12.000 años. El examen detallado mostró que estos mamuts medían casi 13 pies de altura a la altura del hombro, con colmillos de hasta 10 pies de largo. Lo que atrajo a tantos mamuts a un solo lugar
sigue siendo incierto. Los científicos sospechan que el área pudo haber sido un abrevadero natural, pero la causa precisa de su muerte simultánea aún se desconoce. Los mamuts evolucionaron durante el período Plioceno, hace más de 5 millones de años, y sobrevivieron hasta el Holoceno temprano, con las últimas poblaciones aisladas desapareciendo hace alrededor de 4.000 años, probablemente debido a una combinación de cambio climático y caza humana. Has oído hablar de fósiles, pero ¿qué tal un bosque entero convertido en piedra bajo Illinois? Mantente atento. Las minas de carbón a menudo se asocian con la historia industrial, pero en lo profundo de la Tierra, también pueden preservar capítulos enteros del antiguo pasado de la Tierra. En el año 2017, a una profundidad de casi 330 pies, los mineros en el estado de Illinois descubrieron un descubrimiento impresionante. Un bosque lluvioso fosilizado, preservado en su lugar, y que data de hace aproximadamente 300 millones de años. Los científicos creen que este antiguo bosque fue enterrado rápidamente tras un importante colapso tectónico, lo que hizo que la Tierra se hundiera por debajo del nivel del mar. Con el tiempo, capas de sedimento sellaron el suelo del bosque. A medida que el turba se transformaba lentamente en carbón, dejó impresiones fósiles detalladas de los árboles altos, helechos y plantas con semillas que alguna vez prosperaron allí. Estos lechos fósiles han brindado a los paleobotánicos una rara mirada a un ecosistema antiguo del período carbonífero, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Entre los descubrimientos, había especies enteras de plantas extintas, algunas previamente desconocidas para la ciencia, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo los bosques prehistóricos respondieron a los cambios ambientales a lo largo de millones de años. Para finalizar, un último giro, ¿y si la naturaleza inventó materiales de alta tecnología mucho antes de que la humanidad soñara con ello? En un giro sorprendente, investigadores que trabajaban en Siberia, a una profundidad de aproximadamente 130 pies, descubrieron un material que ocurre naturalmente y que se asemeja mucho a lo que los químicos llaman marcos organometálicos, o MOFs. Hasta hace poco, se pensaba que los MOFs eran puramente hechos por el hombre. Los MOFs son compuestos híbridos altamente porosos, formados por iones metálicos unidos a moléculas orgánicas. Se han vuelto esenciales en la ciencia moderna debido a su capacidad para almacenar gases como el hidrógeno, atrapar contaminantes e incluso transportar medicamentos a nivel molecular. Hasta la fecha, se han desarrollado más de 27.000 MOFs sintéticos en laboratorios. Pero este descubrimiento siberiano fue diferente, no fue diseñado. Se formó por procesos geológicos naturales, imitando materiales complejos que los científicos creían que existían solo en entornos de laboratorio controlados. Este hallazgo no solo desafió suposiciones de larga data en química, sino que también demostró que la naturaleza había dominado la ingeniería molecular avanzada mucho antes que los humanos. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.